De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Lo que sucedió en Pentecostés, mi estimado hermano, es el bautismo del Espíritu Santo, del cual la Biblia enseña, y por eso se vieron como lenguas de fuego repartidas sobre los 120 presentes en el aposento alto. Permíteme explicarle a continuación brevemente qué es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien nace de nuevo, en ese instante el Espíritu Santo viene a vivir al corazón de esa persona, y desde ese día en adelante ya la persona tiene el Espíritu Santo. Independientemente de si tiene dones o no, o si habla lenguas o no, ya tiene el Espíritu Santo. Permíteme repetirlo lentamente. Cuando alguien acepta a Cristo y nace de nuevo, ya la persona tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, por lo cual ya es morada del Espíritu Santo y la persona ya es salva. Sin embargo, luego de eso hay un regalo de Dios, algo que viene como parte del propósito de Dios al salvarnos, que aunque no es necesario para ser salvo, sí es un regalo hermoso e importante que es dado para capacitar al creyente, y es la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien es lleno del Espíritu, como en Pentecostés, Dios derrama su Espíritu sobre la persona, porque insisto que aunque el nuevo creyente ya tiene dentro de sí viviendo el Espíritu Santo, en este bautismo de fuego el Espíritu Santo toma a la persona y la llena de tal manera que la capacita y respalda para realizar la obra de Dios con mayor unción. Dicho sea de paso, casi siempre que Hechos habló sobre esta llenura, hubo la evidencia de hablar en otras lenguas, el bautismo de fuego o del Espíritu Santo. Ahora bien, tengo que aclarar que lamentablemente hay en nuestros días mucha incredulidad e ignorancia en cuanto a este tema por parte de personas que, primero, nunca han experimentado esto de lo cuales estoy hablando, pero segundo, se han cerrado espiritual y mentalmente para no recibir el mover del Espíritu. Y en parte entiendo que los muchos casos de falsos pastores y los evidentes abusos de los dones han hecho que muchos prefieran no participar de estas bendiciones como el hablar en lenguas o los dones, y hayan preferido decir que quizás solo fueron para un tiempo. Pero este bautismo del Espíritu, este Pentecostés, en ninguna parte de la Biblia dice que solo fue para un tiempo, sino que más bien el apóstol Pedro predicó diciendo en Pentecostés: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos. Por favor, note que Pedro dijo que aquello que sucedió en Pentecostés es para todos cuanto el Señor llamare, y esto va de la mano con lo que prometió Cristo cuando dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos también pondrán sus manos y sanarán. Note aquí también que Cristo no le puso fecha de caducidad a los dones, ni habló de que cesarían, sino que dijo que es para todos los que creen. Así que creemos por la palabra que el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y los dones siguen en pie, y que este bautismo es una herramienta en la cual el Espíritu Santo capacita a la persona para hablar la palabra con poder y unción. De hecho, Jesús le prohibió a los 12 hacer cualquier cosa antes que fueran llenos del Espíritu Santo, lo cual sucedió en Pentecostés. Y note que sus vidas cambiaron totalmente cuando fueron llenos, porque recibieron poder y unción, no solo para hablar la palabra, sino también para hacer señales y milagros, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en demostración del poder de Dios, como dijo Pablo en 1 Corintios 4:20. Ahora bien, las lenguas no solamente eran idiomas naturales, y es aquí donde muchos se equivocan, porque también están las lenguas que no son naturales, que no son idiomas, sino que son idiomas celestiales que nadie entiende sino solamente Dios. Pablo estableció la diferencia en 1 Corintios 13 cuando dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dando a entender que hay lenguajes celestiales que los humanos no entendemos. También Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, oiga esto, con gemidos indecibles. No es un lenguaje natural ni de otra cultura.
Cuando alguien habla en lenguas espirituales, se edifica a sí mismo, porque a través de ese lenguaje extraño, el Espíritu Santo ora al Padre a través de nuestros labios por aquellas peticiones profundas que necesitamos, pero que desconocemos. Pablo añadió que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, dice él, aunque por el Espíritu habla misterios. Si usted se da cuenta, este tipo de lenguas es distinto al del aposento alto, porque allá, en aquel caso, las lenguas eran naturales, sirvieron para hablarle del evangelio a otras personas en su idioma extranjero. Pero ahora Pablo dice que hay también lenguas espirituales que no son entendibles por los hombres, sino solamente por Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y en tercer lugar están las lenguas que son también angélicas, pero que en este caso son dadas por Dios en un momento en específico para dar una palabra profética. Me refiero a cuando Dios toca a alguien para hablar en lenguas, un mensaje profético, y en esos casos, oiga esto, es vital y necesario el último don, el don de interpretación de lenguas, para que el mensaje sea traducido, digamos así, al pueblo. Es por esto que Pablo estableció un orden y dijo que solamente hablan de 2 o 3 en la congregación y por orden, y que tiene que haber un intérprete, alguien con este don, para interpretar el mensaje que Dios está trayendo al pueblo. Cabe decir que tristemente hay muchos casos de impostores que aparentan hablar en lenguas y no son reales. Por supuesto que siempre habrán malos ejemplos, pero también hay otros que rechazan a todo lo que tiene que ver con estas cosas y contristan muchas veces al Espíritu Santo. Pablo hizo un balance correcto diciendo: hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, oiga esto, decentemente y con orden. Así que tenemos que tener un orden y sabiduría en estos asuntos, pero sin rechazar los dones del Espíritu. Y en último lugar tenemos el don de interpretación de lenguas, que es simplemente la habilidad celestial que Dios da a alguien para entender e interpretar los idiomas celestiales, ya sea en la oración personal, que alguien habla en lenguas y recibe la interpretación para saber lo que está orando. Pablo habló de eso, o también cuando alguien, insisto, en público habla en lenguas, pero de una manera profética, y hay un intérprete. Esta persona con este don interpreta lo que Dios está diciendo en profecía. Ahora bien, quiero terminar este video enseñando que todos estos dones siguen en pie hasta que Cristo regrese. Algunos creen que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron solo para la época de los 12 apóstoles, porque en aquel tiempo sí hacían falta, según ellos. Pero la verdad es que hoy en día los necesitamos aún más, ya que hoy todavía hay persecución contra los cristianos en muchos países. Todavía hay una guerra contra Satanás, el mundo y las falsas doctrinas. Todavía hay enfermos en medio nuestro que necesitan ser sanados por el don de sanidad. Aún hay endemoniados que necesitan ser libres. Si todavía tenemos el mismo Espíritu Santo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús prometió diciendo: estas señales seguirán a los que creen. Y note que aquí no pone fecha de caducación, ni lo hace exclusivo para cierta generación o geografía. No, más bien dice que esta siguiente promesa es para todos aquellos que crean en Él. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Efesios 4 enseña que los dones y ministerios estarán en pie, oiga esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Permítame decirle que todavía la iglesia está aquí en la tierra siendo transformada por el Espíritu, pero llegará el día glorioso en que todos seremos transformados y estaremos con Cristo para siempre, y llegaremos todos a esa perfección de la cual habla el pasaje.
hasta ese día los dones siguen en pie. Es por esto que Pablo dijo en 1 Corintios 13 que las profecías acabarán. Pero ojo, él no estaba hablando de que acabarían en sus días, sino hablando del día cuando ya estaremos todos con Cristo. Porque dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando ya venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estimado hermano, evidentemente hoy todavía están vigentes todos los dones del Espíritu Santo y aún los vemos en medio nuestro, aunque tenemos que decir que lamentablemente no se ven con la frecuencia que se deberían ver, y esto es a causa de la frialdad de nuestra generación para con Dios, pero sobre todo la incredulidad. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos.